Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Mi Dios suplirá todas tus necesidades. Filipenses 4, del 14 al 23. La palabra de Dios nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Una vez leí una anécdota de un granjero que buscaba desesperadamente a la gallina que había sacado un grupo de pollitos, de polluelos, y entonces él sabía que venía una gran tormenta de nieve, pero no pudo encontrar la gallina y al acostarse él tuvo que cerrar la puerta de su granero. Al otro día en la mañana, al levantarse, encontró frente al granero la gallina. Estaba congelada. Llegó, pero ya el granjero había cerrado la puerta. Cuando él tocó la gallina, se cayó hacia un lado, estaba todo congelada, pero debajo de sus alas salieron los pollitos, estaban vivos. Ella ofrendó su vida para escudar debajo de sus alas sus polluelos. También dice la palabra de Dios de el salmista David, quien fue pastor de sus ovejas. Dice la Biblia que más de una ocasión arriesgó su vida por cuidar sus ovejas. En una ocasión vino un oso, en otra vino un león, y él siempre la guardó. Y ya cuando él fue el rey David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. También dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Muchas veces Satanás usa las necesidades físicas y espirituales para traer angustia a nuestra alma. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos, sino que todas tus peticiones sean presentadas delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ese es el secreto de la palabra de Dios, que todas nuestras situaciones las presentemos delante de Dios y que siempre sellemos esa oración con una alabanza. Usted va a encontrar eso con una acción de gracia. Usted va a encontrar eso siempre en el libro de los Salmos. No importa cuán angustiado está el salmista, él abre el salmo con angustia, pero siempre lo termina con actitud de fe, de agradecimiento, de acción de gracia. Uno de los salmos de batalla que siempre usaba mi mamá era el Salmo 135, el Salmo 35, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De la escasez? ¿De la enfermedad? ¿De quién temeré? Y en la lectura de hoy en Filipenses 4 nos dice, mi Dios suplirá todas tus necesidades, las físicas, la espiritual, las emocionales. Vamos a ver cómo dice la lectura en el capítulo 4, verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo nos presenta un principio en la economía de Dios. Él le dice, ninguna otra iglesia participó en dar y recibir. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que él está diciendo? Primero, él resalta la generosidad de esta iglesia. En el verso 14 dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Es que en el verso 13 y en el 12, él dice, estoy enseñado para tener riqueza y para padecer necesidad.
Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Satanás sabe, gloria a Dios, que yo he decidido que ya sea que el Señor me provea o no me provea, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, Habacuc capítulo 4, aunque la higuera no dé mantenimiento, aunque no haya vacas en los corrales, ni haya mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Es decir, el cristiano tiene que tener esa confianza de que, bueno, aquello, un momento. La Biblia dice en el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero retomando este tema del dar y de recibir, hay muchas historias bíblicas sobre este tema, que el Señor nos habla como de qué manera Él provee. Y la manera como Él provee es cuando nosotros aprendemos a dar, a compartir, a servir las necesidades de otros. Y hay muchas citas bíblicas en la Biblia sobre este tema. Yo les voy a mencionar algunas sobre esto del dar y recibir. La primera está en Génesis 26, verso 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Multiplicaré, dice el verso 4 de Génesis 26, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y el verso 6 dice, y habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando usted adelante y lea el verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Dice la Biblia que este hombre Dios lo prosperó tanto que hasta los vecinos le tuvieron envidia y dijeron, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál fue el secreto? Que cuando usted lee en el capítulo 26, verso 1, dice que aunque había hambre en la tierra, Dios le dijo, no salga de este lugar, no abandones. Y este hombre supo creerle a Dios en medio de la escasez y en medio de la dificultad. Y entonces Dios lo bendijo grandemente. ¿Ok? ¿Qué tuvo él que entregar? Él tuvo que confiar en Dios. Él tuvo que sembrar una semilla de fe y de confianza. Y esa semilla de fe y de confianza le trajo el favor de Dios sobre su vida. Una vez recuerdo que estaba en la iglesia, una iglesia que yo iba hace mucho en Sabana Perdida, y había un culto de caballeros. Y siempre en los cultos de caballeros se daba una ofrenda. Y yo tenía en ese tiempo 105 pesos. Y el hijo mío estaba medio enfermo, el mayor, de una fiebre. Y yo dije, bueno, Señor, yo voy a dar los 5 pesos. Algo me dijo, da los 100 y créenme. Y dije, Señor, yo voy a dar los 5 pesos. Cuando eso las papeletas de 100 y de 5 eran iguales, muy parecidas. Y yo dije, mira, Señor, yo voy a dar los de 5 porque si a mi hijo le sube la fiebre, yo allá voy a tener 100 para comprar un tucibrón, una cuestión de eso, ¿ok? Y cuando pasaron días en la ofrenda los 5 pesos. Cuando llegó a mi casa, el niño, esta vez quería subirle la fiebre y echó mano de mis 100 pesos para comprar el tucibrón. ¡Oh, sorpresa! Por error, sin querer, en vez de dar los 5 pesos, di 100 y lo que saqué en mi casa fue los 5. Y le digo al Señor, bueno, ya que tú, ¿verdad?, me hiciste dar los 100 allá, pues entonces que le baje la fiebre al muchacho. Y entonces, de muchas maneras, el Señor nos enseñó a nosotros a dar, a sembrar. Y yo sé que este tema ha sido muy manipulado por muchas personas, muchas organizaciones y esto. Pero eso sigue siendo una manera como Dios nos bendice. ¿Ok? Cuando nosotros, más que buscar llenar la necesidad de nosotros, aprendemos también a llenar la necesidad de otra persona. En Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En Génesis 28:15 dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho.
Y para mí, uno de las pasajes bíblicos más interesantes sobre esto es lo que dice la ley. En la ley, escuche bien, en la ley, en Levítico 19, verso 9 dice: cuando coseches la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Dice, no cegaréis, y también en Levítico 23, 22, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Le explico. Estaba prohibido en Israel que si tú tienes una tierra y ibas a recoger la cosecha, estaba prohibido recoger las esquinas. No podías. Lo que está en la esquina tenía que dejarlo. Si tú ibas, por ejemplo, recogiendo una mata de guandules, digamos, y recogiste un ramo y después no viste que se quedaron allá 20 cosas de guandules, tienes que dejarla. Y los que somos del campo saben que cuando tú arrancas, por ejemplo, la batata, después salen otra vez batatas que se quedaron ahí abajo que tú no la viste, tú tampoco podías recogerla. Eso tenías que dejarlo ahí para que el huérfano, la viuda y el extranjero entren a tu tierra y recojan eso y se la coman. Tú no podías recoger todo aunque sea tu propia tierra. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, por eso Dios estableció el famoso principio del diezmo. Y hay un libro en la Biblia, Malaquías 3:10, que enseña eso. Que usted lo haga o no lo haga, eso es un problema suyo realmente. Por ejemplo, en nuestra iglesia, a nadie se le lleva cuenta de eso. Eso puede ser un asunto muy suyo entre usted y Dios. Sin embargo, eso fue algo que Él estableció. Le voy a poner un ejemplo de cómo surgió todo esto. En la Biblia dice que cuando las 12 tribus de Israel iban llegando a la tierra prometida, de las 12 tribus, Dios le dijo a una, la tribu de Leví, a todas, a 11 les repartió tierra. Y hubo una que le dijo, a ustedes no les toca nada. Yo soy la herencia de ustedes. Ustedes se van a dedicar a servir a las 11 a servirme a mí en medio de las 11 tribus. Y ellos van a proveer para la necesidad de ustedes. Y yo siempre digo, si tú fueras una de las 12 tribus, ¿qué tú quieres? ¿Que el Señor te dé a ti tu jipeta o que te diga a ti? No, tú no vas a tener ninguna jipeta. Cuando el otro pase, Él te va a dar una bola a ti. Claro que tú prefieres que Él te dé las cosas a ti. En el caso mío, que yo soy pastor, yo le dije al Señor, bueno, yo quiero trabajar. Yo voy a trabajar para suplir mi necesidad, porque yo como que no quiero depender de nadie. Te ve, y tal vez no necesariamente fue lo que Él mandó. Pero hay muchos casos de eso, y yo le digo a la gente, Dios ofrendó a su Hijo completamente. ¿Qué te pide Él a ti? Que te alejes un poquito más de las redes sociales, que saque más tiempo para Él, que te alejes de ciertas amistades que te hacen daño. ¿Qué cosa tienes tú que traer como ofrenda delante de Dios? En el caso de la iglesia de los Filipenses que estamos leyendo hoy, dice la Biblia que cuando ellos se enteraron que Pablo estaba preso, ellos mandaban allá donde él estaba preso, no se avergonzaron y supieron todas sus necesidades. ¿Entiendes? Y entonces, por eso Pablo dice en la lectura que estamos haciendo, Pablo le dice, ninguna iglesia participó en lo de dar y recibir, porque Pablo sabía que como ustedes estaban supliendo la necesidad mía, decía Pablo, tengan por cierto que Dios va a suplir las de ustedes. Y eso es lo que pasa, eso es la economía de Dios. ¿Ok? Muchas veces hay personas con mucha necesidad a nuestro alrededor y nosotros cerramos nuestras manos. ¿Ok? Que nadie tiene que enterarse. Pero si tú sabes que Dios te dio a ti, te proveyó, tú puedes identificar personas que en algo tú puedes ayudarle. ¿Ok? Bien, entonces, dice el verso 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto. Estamos leyendo de nuevo en Filipenses capítulo 4. El verso 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Usted ve, él dice, no es que me hace falta que ustedes me estén dando cosas, pero al usted hacer eso, dice, hay un fruto que abunda en vuestra cuenta. Y el verso 18 dice, y todo lo recibí, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido. Y esta otra cosa, hermano, que los ojos nunca se sacian. Pero este hombre está prisionero y dice, todo lo he recibido y estoy satisfecho. Como alguien que es millonario, él está preso y no tiene nada, está preso. Tal vez lo que le mandaron fue un pan con mantequilla. Y él dice, estoy satisfecho, estoy feliz, estoy bien. Así que a Pablo en realidad no lo llenaba las cosas económicas. A él lo llenaba ver la gratitud
de la gente a las cuales él le había servido, porque sabía que Dios iba a abrir la ventana de los cielos a favor de esa persona. Y a esa gente que le dicen, que Pablo le dice, le doy gracias a Dios por lo que ustedes han hecho, a esa gente le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? Él dice, como ustedes hicieron eso, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Hay personas que tienen bendiciones económicas y no le dan nada a nadie, pero entonces le falta la paz. ¿Usted ve? Mire, yo recuerdo una vez hace mucho, a mí casi no me gusta hablar de estos temas, pero le voy a dar este breve testimonio. Una vez, igual cuando yo estaba en esa iglesia por allá, por Sabana Perdida, yo averigué de un ministerio en Israel que cuando los israelitas estaban regresando, de regreso de Rusia, etcétera, a Israel en aquellos tiempos, había un ministerio en Israel que compraba ropa y recogía cosas, y los inmigrantes que acababan de llegar los recibía y les daba ropa y los ayudaba. A mí me tocó mucho ese ministerio y yo mandé una ofrenda para Israel de $20. Hace muchos años de eso. Eso fue como en el 94, 96 por ahí, 1996. Muchos años después, yo del trabajo me mandaron a Grecia, Atenas, y de ahí dije, quiero cruzar por Israel. Me dijeron, está bien, el ticket se te cubre, no tienes que pagar nada. Y después yo estaba en Israel, en las calles de Jerusalén, y le daba tantas gracias a Dios porque decía, wow, pero mira, yo vine aquí sin pagar un centavo. Y yo recuerdo que le dije, porque yo iba en la mañana con los guías, pero en la tarde yo iba a sentarme, a contemplar, a meditar, a darle gracias a Dios en las calles de Jerusalén. Y yo le dije, ay Señor, ¿y por qué a mí? Wow, tú sí eres bueno. Y esa vocecita me dijo, ¿recuerdas los $20 que le mandaste a mi pueblo? Entonces, eso usted lo puede escribir, eso fue así. Entonces yo aprendí eso, que la gratitud, ¿verdad? Cuando uno sabe que en realidad nosotros lo que somos administradores de Dios, ¿verdad? Pues entonces Dios ve eso. Cuando dedicamos nuestro tiempo, cuando servimos, hay 1000 maneras de servir. ¿Ok? Yo conozco de doctores que son muy famosos y dedican parte de su tiempo a ir a hospitales a servir. ¿Ok? Así que es un buen tiempo para pensar cómo puedo servir a otro, cómo puedo apoyar la obra misionera. ¿Entiendes? Bueno, yo voy a dedicar esta cantidad de dinero y me voy a comprar 50 Biblias y la voy a regalar. Yo les recomiendo una Biblia que se llama la Biblia Devocional de Estudio. La venden en la Liga Bíblica. De esa era que yo compraba y regalaba a la gente. ¿Entiende? Y usted ahí apoya la obra misionera. ¿Ok? Próximamente vamos a iniciar un proyecto en la iglesia para llevar materiales cristianos en las escuelas. Y la iglesia compra esos materiales, los regala, pero a nosotros nos cuesta. ¿Ven? Y entonces es así. Aún las iglesias también tienen que nunca olvidarse de la obra misionera. Que le cuesta invertir, bueno, pues invierta, porque de eso se trata. Amén. Concluye la lectura de hoy diciendo en el verso 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan y todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con todos vosotros. Amén. Oyó, él dijo la casa de César. Parece que hasta de la familia del emperador habían gente que se habían convertido mientras él estaba preso. Qué bueno es Dios. Él suple todas nuestras necesidades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.